¿Escucháis el motor? No, ¿sabéis por qué? Porque es una moto híbrida, algo nunca visto en el sector de la moto, así que no os mováis porque os voy a contar cómo es y cómo va esta nueva Kawasaki Z7 híbrida. Kawasaki ha introducido durante su historia muchas novedades, tanto en las Ninja como en sus Z, y en esta época en la que la electrificación es una de las tendencias más importantes, llega este concepto súper novedoso, que es la primera moto híbrida. Desde fuera veis que podría ser más o menos una naked normal, por decirlo de alguna manera, es un poquito más larga, pero cumple con los cánones de la categoría. Pero por dentro sí que hay mucho que contar, ya que tiene dos motores, un bicilíndrico de 451 centímetros cúbicos y 59 caballos, al que se suma un motor eléctrico con una batería de litio que está aquí debajo del asiento. Esta combinación de motores abre un abanico de posibilidades súper amplio y se podría decir de alguna manera que llegas a tener incluso 3 motos en una. Y eso es así porque la moto ofrece 3 modos de utilización muy bien determinados. Por un lado el Sport, que es el modo en el que se utiliza solo el motor de explosión, pero puedes tener una pequeña ayuda del motor eléctrico a modo de turbo. Después está el modo Eco, que combina motor eléctrico y motor de explosión. Y finalmente está el modo únicamente eléctrico. Vamos a probarlos, cada uno en su ambiente, para conocer cómo es y cómo va esta moto tan especial y desde luego tan diferente a todas las demás. Siempre que pones el contacto, la moto está en modo Sport, que es el que utiliza el motor de combustión. Pero antes vamos a analizar cómo es el eléctrico, que es el que vamos a utilizar en este ambiente urbano. Lo primero que llama la atención es que no tiene maneta de embrague ni palanca de cambio, ya que cuenta con un embrague electrónico que te permite usarla con un cambio asistido o con uno totalmente automático. En eléctrico basta con acelerar y te olvidas de todo. Él solo va utilizando las 4 marchas del motor y puede recorrer unos 12 kilómetros a una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. La entrega de potencia es muy suave, así que puedes hacer los recados por la ciudad o ir al trabajo si vives cerca, sin tener que gastar gasolina, sin emisiones, sin ruido, sin tener que cambiar de marcha y con la novedad de tener una etiqueta Eco. Así que es como tener un commuter, una moto para desplazamientos urbanos, pero que da mucho más de sí que un scooter, ya que tienes tanto el equipamiento como el comportamiento de una naked de media cilindrada. Luego tiene detalles muy curiosos. En la piña izquierda, donde están los pulsadores para cambiar de modo y para elegir entre el cambio automático y manual, también está el botón Walk, que pone la moto en un modo que se llama el modo Walk, modo de caminar, que permite moverla con la ayuda del motor eléctrico, tanto para atrás como hacia adelante, algo que facilita mucho las maniobras en parada en la ciudad. Pues hasta aquí llega el mundo eléctrico, que normalmente tiene esa limitación de la autonomía de las baterías, pero que no es así en el caso de la Z7, porque basta con cambiar de modo para ampliar su radio de acción hasta donde quieras. Si sales con esta Z7 híbrida a hacer un recorrido interurbano o como hemos hecho nosotros a dar una vuelta por la carretera, tienes el modo Eco que combina los dos motores, el eléctrico y el de explosión. Y además lo interesante es que durante el uso del motor de explosión en estos recorridos se va cargando la batería, así que cuando vuelves a la ciudad, si quieres, tienes el 100% de carga para volver a utilizarla en modo eléctrico en tus desplazamientos urbanos. Además, cuando la usas en modo Eco en la ciudad, tienes otros extras interesantes, como son el sistema Start-Stop, que se apaga la moto en los semáforos, eso evita calor y emisiones, y también utiliza la propulsión eléctrica hasta que llega a 20 km por hora. ¿Y qué ventajas tiene la combinación de esta mezcla del motor eléctrico y el híbrido? Bueno, pues la principal, además de la comodidad de uso, es la reducción del consumo, ya que combinando un uso normal en ciudad y este uso interurbano entre puntos, digamos, fuera de la ciudad, el consumo ronda los 3 litros a los 100, que es prácticamente la mitad de lo que consumiría una moto de estas características y prestaciones. En cuanto al cambio, que también está asociado a cada modo, cuando la llevas en Eco, puedes utilizarla de dos maneras, o bien automática o bien manual, utilizando las levas que están en la piña izquierda.
y en este caso vas a utilizar las 6 relaciones, las 6 marchas del motor convencional. Pero además de ser una moto súper práctica en este sentido, te evitas una preocupación muy importante, que es la de tener que planificar tus desplazamientos en función o de tu autonomía o de los puntos de carga, como sucede con los vehículos que son únicamente eléctricos. Así que tienes, por un lado, esa ayuda que te hace ir de una manera mucho más fluida con el motor eléctrico y automático, y por otro lado, las prestaciones y la comodidad de no tener que estar pendiente de ese punto de carga. Pero además he oído que la moto es muy divertida en carretera, no solo es una moto práctica, así que vamos a verlo. En el modo Sport utilizas solo el motor de explosión, pero tienes la ayuda del motor eléctrico con este botón, el eBoost, que te da durante 5 segundos 11 caballos extra, lo que sitúa la potencia total en unos 70 caballos, y funciona como si fuera un turbo o el DRS de la Fórmula 1. Es muy divertido porque también es como un videojuego. Cuando le das al botón y empiezas a ver todas esas franjas que se ponen azules y te muestran que estás utilizando la ayuda del motor eléctrico, y te viene muy bien para adelantar o en la salida de las curvas para que no se escapen tus compañeros de viaje. El cambio en este modo es únicamente manual y se hace utilizando los gatillos, que te permiten subir y bajar de marcha de manera bastante rápida, y además nos da una idea de por dónde van a ir las motos del futuro, porque es algo que ya estamos viendo en muchas marcas y en muchos modelos, esa llegada de cambios automáticos o secuenciales. Una vez te animas, además descubres otra faceta importante, y es que su parte ciclo, a pesar de tener ese basculante tan largo y que pueda parecer que es un poco más pesada por ese extra del motor y la batería, se comporta muy bien, porque bueno, tiene unos componentes que cumplen con, digamos, las exigencias de una naked. Los frenos, a pesar de tener pinzas de 2 pistones, frenan con potencia, hacen que la moto se pare en un momento. Es ágil, es divertida, es una moto estable, así que es una moto que, bueno, tiene una parte de ciclo bastante conseguida. Al final, cuando estás montando en ella en carretera, te olvidas de toda esa complejidad técnica que tiene en su interior y disfrutas de ella como cualquier naked de media cilindrada del segmento. Y cuando vuelves a casa, pues tienes las ventajas de mezclar esos 3 mundos que os he ido contando. Por un lado, la comodidad de un vehículo eléctrico, ¿no?, que es mucho más barato, sencillo y cómodo de utilizar en ciudad. Las ventajas que aporta el modo híbrido, porque recarga el eléctrico y a la vez ahorra en cuanto al consumo del motor de explosión, y las prestaciones de un motor de combustión con ese toquecito picante que le da ese botón eBoost. Así que al final, toda esta combinación de prestaciones y eficiencia hace que, sin duda, se abra una puerta al mundo de las motos híbridas con esta nueva Kawasaki Z7 H-Hybrid. Así que recordad su nombre.